A la vida espiritual. Esta es una introducción al libro de Isaías. Y vamos a empezar con la palabra de oración, porque pues tengo pensado leer los capítulos, ¿verdad? Y hay mucha historia que tiene importancia a ver con el profeta Isaías. Querido Padre Celestial, venimos hacia ti en el nombre de Cristo Jesús. Aquí estoy cumpliendo tu voluntad. Bendíceme, dame prudencia, sabiduría, perdona mis pecados, iniquidades, sálvame, purifícame, santifícame. Pido que bendigas introducción a Isaías, que ciertamente es una historia de historia. Bendícenos, Señor, y que sea para beneficio para tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le agradezco a Dios de haber podido empezar a estudiar este libro de Isaías, porque claro que he leído la Biblia, ¿verdad? Ciertamente el otro día estaba leyendo algo que casi pudiera decir que nunca lo he leído. Siempre hay nueva luz, pudiéramos decir, luz basada en la antigua luz. Pero a veces que no vemos cosas y Dios nos abre los ojos y nos ilumina. El libro de Isaías se cree que es un quinto evangelio, perdona mi lenguaje. Es un quinto evangelio. ¿Y cuál evangelio se refiere? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Isaías. ¿Por qué? El libro de Isaías se cita muchísimo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, el libro de Isaías tiene mucha importancia para su tiempo y para el tiempo presente. Cada capítulo tiene su importancia. Y claro que sí, el libro de Isaías, mucha gente, los teólogos lo dividen en dos partes. Del 1 al 39, un periodo, y de otro del 40 al 66. Y yo creo que vamos a dejar que Dios nos enseñe todo, ¿verdad? Porque nosotros somos los estudiantes, nosotros no sabemos nada. Y lo que sabemos le damos gloria a Dios. Vamos a empezar. En el versículo 1 es el único versículo que voy a leer de Isaías. ¿Por qué? En esta introducción. Porque el versículo 1 tiene suficiente información. Que no tuviéramos tiempo en un videíto para grabar todo, ¿verdad? Bendice tu palabra, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Vamos a ver quién es Judá y Jerusalén. Y después vamos a ver quién es Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Vamos a mis notas. Isaías, su nombre significa Jehová ha salvado. Quizás ustedes tienen el nombre de Yahweh, ¿verdad? Que creen que el nombre es así. Yo la verdad, yo no he estudiado sobre eso. Simplemente tomo lo que la Biblia en inglés lo dice y la Biblia en español, pero sí me hace falta una buena estudiada de ese tema. Jehová ha salvado, Yahweh, o mucha gente también dice Yahvé ha salvado. Ese significa el nombre de Isaías. Isaías fue profeta para dirigir a esos 4 reyes que son mencionados. Usías, Jotam, Acaz, Ezequías. 4 reyes, ¿ok? Y bueno, como vas a saber después, que Isaías no nada más habla de su tiempo, pero habla de cosas donde él ya no estaba vivo. Y es lo normal de un profeta, ¿verdad? Profetiza lo futuro. Isaías vivió en Jerusalén y Amós era su padre. Isaías era de la tribu de Judá. Vamos a hablar de eso en un momento. Y se dice que su ministerio fue de 40 años, ¿verdad? Del 739 BC al 701 BC. En un momento vamos a ver qué significa ese BC.
En aquel tiempo, el año lo empiezan hacia atrás, le restan. Hoy le añadimos, ¿verdad? Porque hoy estamos en AC. En aquel tiempo estaban en BC. Dice, como un periodo de 40 años de tremendo caos. Isaías fue preparado para ser un profeta, para hablarle a su pueblo, para reprenderlos, para regañarlos, para educarlos, porque estaban en grandes problemas. El rey del norte estaba en punto de caerse cuando él empezó su ministerio y a su llamado que está escrito en el capítulo 6. Dice, en el año que el rey Usías murió en 739 BC. Es un poquitito de historia, una pizca de historia. Dice, en los siguientes 17 años del emperador de Asiria, le mordió, él usa las palabras que lo mordió, consecuentemente resultando en la caída del reino del norte, cuando Samaria era la capital, cuando la capital de Samaria fue capturada. Isaías está ministrando durante esos años críticos donde el reino del norte se cae. Vamos a aprender quién es ese reino del norte. Cuando Asiria es un terrible problema, a ver cómo se dice threat. Eso sí, todo lo tengo en inglés porque me costaría más tiempo traducirlo, pero una amenaza. Una amenaza. Ustedes ven que no les estoy mintiendo, ¿verdad? Aquí están los versículos también, se los voy a dar. Era una amenaza al sur, al reino del sur, en lo que le está viendo, ¿verdad? Y creemos que la implicación última es todo esto. Entonces hay unas gran crisis que están pasando. Hay profecías en el libro de Isaías, hay el futuro, hay presente y futuro, ¿verdad? Y todo eso se encuentra en el libro de Isaías. Ok. Antes de hablar más de Isaías, necesitamos aprender qué significa esto del rey del sur el rey del norte, qué significa todo esto. En Génesis 35, 22, y perdóname, pero estoy enfermita, entonces tengo un poquito de mi nariz media suelta. Y vino a suceder cuando Israel moraba en la tierra que Rubén fue y se acostó con Bilha, la concubina de su padre. Y Israel lo escuchó, y ahora estos son los hijos de Jacob, que son 12. Y aquí lo voy a pasar: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulún. ¿Cómo se dirá esto en español? Vamos a verlo. Génesis 35. ¿Qué verso es? 23. Estamos aquí. Zabulón, José y Benjamín, que son los hijos de Raquel, solamente 2, ¿verdad? Los primeros que mencioné son de Lea: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos, y una hija también tuvo. Y los hijos de Raquel, José y Benjamín. Solamente quiero que se enfoquen en los hijos de Jacobo: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulón, José y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Esos son los 12 hijos de Jacob. Ok. Entonces fueron 12 tribus, ¿verdad? Pero después sabemos en la historia, no sé si lo escribí aquí,
Déjame mover esto. No. Pero en la historia se encuentra que cuando Jacobo fue a la tierra de Egipto a morar, José, su hijo, uno de los más chicos, se casó con una mujer de ahí de la tierra de Egipto y tuvo 2 hijos, uno se llamaba Efraín y otro Manase. Ellos dos fueron parte del linaje de las tribus de Israel. Y aprendemos en la historia, hay mucho que decir en esto, pero el tiempo no nos lo permite en este estudio, ¿verdad? Pero ellos también se hacen parte. Si tú te das cuenta, en las tribus de Israel no se dice José, pero sí se dice Efraín, Manase, que representan a José. ¿Ok? Y como les digo, yo hubiera agarrado esos versículos y todo eso, pero ustedes pueden hacer un search en sus aplicaciones de la Biblia y puedes buscar Manasés y puedes leer toda la historia que está ahí. El primogénito. En Génesis 41 lo pueden leer, ¿verdad? Y Efraín, que fue la mamá a Senat, hija de Potifera, que le tuvo esos hijos. Ok. Todo eso tiene importancia, créalo o no, todo esto tiene importancia que tiene que ver con Isaías. Ay, se repita. Ok, vamos a proceder. Y sabemos que sí, son 12 hijos de diferentes 4 esposas, ¿verdad? De Lea, de Raquel, de Bilha y Dina. ¿Dina? ¿Era Dina? Silpa, perdón. Ok. Y ahora vamos a proceder a ver el mapa, los reinos de Israel y Judá. Nota que lo divide en 2. Es muy importante ver eso. ¿Por qué lo divide en 2? Lo divide en 2 porque son 2, pero es uno, ¿verdad? Hoy en día dices vamos a Israel, no dices vamos a Judá, ¿verdad? Aunque exista su territorio. En el libro de Israel habla de la historia y la profecía que un día Israel, o también se le dice Efraín, que son las 10 tribus de Israel en completo, y Judá son 2 tribus que se convierten en una. Si te das cuenta, o en este no dice, pero en el otro mapa dice que aquí al ladito de Judá se encuentra Benjamín. Benjamín y Judá consisten de una tribu. Ay, se escucha chistoso, yo lo sé, pero consisten en una tribu. Y pues vamos a leer la historia de todo eso, ¿verdad? Y acá está Israel, que representan las 10 tribus. ¿Ok? Y aquí están las 2 tribus de Benjamín y Judá, que representan una. Ahora también existe la tribu de Leví, el cual no tenía una propiedad, pero estaban esparcidos por la tierra. Tenían sus lugarcitos por toda la tierra, no nomás un pedacito, un separado. Ok, y vamos a ver si volvemos a este mapa o no. La palabra BC significa antes de que Cristo viniera. Porque Cristo ya existía, aunque se llama BC, ¿verdad? Porque existía en el cielo. Pero eso es lo que BC cuando lo vemos en un tiempos antiguos. La palabra AD, hoy estamos en el año 2024, perdón. La palabra AD significa Anno Domini, que es la palabra latina por el año del Señor. Es cuando ya Cristo vino. Está usado para demostrar los años que después del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Ok. En el año 1930 BC,
Las 10 tribus formaron un reino independiente del reino de Israel. El norte y las otras tribus, Judá y Benjamín, hicieron un reinado de Judá. O sea que hubo una separación. Y ahorita vamos a ver por qué es esa separación. Dice aquí, había solamente un reino. Era todo. Cuando David fue rey, que es el hijo de Salomón, perdón, que es el padre de Salomón, él reinaba. Primer rey fue ¿quién? Saúl. Él reinaba sobre todo. Todito aquí, ¿están viendo? Lo naranjadito, lo verdecito. Reinaba sobre todo Israel. Y también Salomón. Pero luego Salomón, por su tontería de casarse con mujeres paganas y mundanas y malvadas, perdió la posesión de todo el reino y solamente se quedó con una. Y la una representa la de donde está Judá, que está también Benjamín, pero están mezclados, ¿sí me entiendes? Vamos a continuar. En Primera de Reyes 11, 10 al 11, y él le mandó concerniendo esta cosa que él ya no iría hacia otros dioses. Aquí está el profeta diciéndole, déjame leerlo en español. Quisiera yo ser más buena a traducir, pero a veces sí le fallo. ¿Qué era Primera de Reyes? ¿Qué? 10, 11. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, más él no guardó lo que mandó Jehová. No le importó. Él estaba siendo fiel, era sabio, Dios le había dado sabiduría, pero se apartó de Dios. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, mis estatutos, el de yo que te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Entonces esta es una profecía que le iba a quitar el reino completo, 12 tribus nomás. Se queda con una tribu que claro que por su momento está Benjamín en esta mezclada, y Judá. Y claro, esparcido, como vuelvo a repetir, las tribus de Leví está esparcida por todo el reino, ambas secciones. Entonces va a romperlo, dice, no en tus días, pero sí se le iba a dar a su siervo, ¿verdad? Vamos a ver qué hice mis notas, porque no me quiero adelantar. En Primera de Reyes, versículo 28, en el mismo capítulo, Primera de Reyes 11, 28. Dios había dicho, te lo voy a romper, te lo voy a dar a tu siervo. Bueno, tienen cumplimiento lo que dice la palabra que no. Dice el 28, aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos los dos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Ahí están, cada pedazo representan cada porción de las tribus, ¿ok? Y dijo Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, aquí yo rompo el reino de las manos de Salomón, y a ti te daré las 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo. A Salomón solo le queda una tribu, la cual está mezclada con Benjamín. No podemos olvidar a Benjamín, ¿verdad? Ok, entonces se cumplió lo que Dios había dicho. ¿Y por qué? Dice, porque me han olvidado, han adorado a Astoré, la diosa de los Sidonias, a Quemos, el dios de los Moabitas, a Milcom, el dios de los hijos de Amón, y no han caminado en mis caminos para hacer aquello que está correcto en mis ojos.
Entonces Rehoboam era el siervo de Salomón y él ahora tenía las 10 tribus. Estamos hablando en ese tiempo. Todo esto tiene importancia, ¿verdad? Porque el reino está quebrado. Y en el libro de Isaías tiene una profecía bien profunda en el capítulo 7, donde el reino del norte se va completamente a destruir. Entonces, literalmente, ya no existe en el tiempo del libro de Isaías, se destruye las 10 tribus. Lo cual, fíjense, quiero decirles que yo no sabía. ¿Ok? Yo no sabía. Lo acabo de aprender esta semana. Y hay versículos para comprobar todo, pero todo en su tiempo, ¿verdad? Ese tema es para el capítulo 7. Ok. Entonces aquí yo puse una de las tribus, Aser, Dan. Tú sabes cómo se dice en español. Aser, Dan, Efraín, Gad, Isaacar, Manasés, Naftalí, Rubén, Simeón y Zebulón. ¿Ok? Ahí se ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Ahora si contamos Leví, Judá, Benjamín, ahí son 13, ¿verdad? Pero nunca se contaban los números la tribu de Leví. No la podían contar. ¿Ok? Era como algo, era para el servicio de Dios. ¿Ok? Por si dices, hey, como 10 aquí faltan acá. Ahí te dejé un poquito explicado. En Primera de Reyes 11, 35 y 36, pero tomará el reino de la mano de tu hijo y te la daré a 10 tribus y su hijo le daré una tribu para que David mi siervo tenga luz siempre delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he escogido para poner mi nombre. Entonces el hijo de Salomón va a tener, cuando se muera su padre, va a tener solamente una tribu. Y hay más historia que ver en todo esto, ¿verdad? Pero no sé si tengo todo esto aquí, tengo que leer lo que tengo aquí. Pero hay más historia de esto, del hijo de Salomón. La razón también por qué no tuvo las 12 tribus es porque le vinieron las 10 tribus de Israel, en las cuales ya te mencioné aquí arribita, y vinieron a hablar al hijo de Salomón. ¿Y qué pasó? Que él les dijo, nos vas a tratar igual que el padre. Él nos trataba con latigazos. Y él buscó la sabiduría de los jóvenes, de los sabios, y no le hizo caso. Fue la sabiduría de los jóvenes y le dijo, no te voy a dar con látigos, ahora con escorpiones. Y dijeron, no tenemos nada que hacer aquí. Entonces, hay una historia donde el siervo, al cual tienen las 10 tribus, empiezan a ser más paganos. Y empieza él a poner 2 vacas y las empiezan a adorar para que no vayan a Judá a adorar. Porque él cree que van a volver a ser juntas. Pero era la voluntad de Dios que se separaran. Como sabemos, en el futuro, esas 10 tribus van a morir. Porque hacen una gran desobediencia, al cual nomás te dan una pizquita por ahí. Ok, en Josué 18:11, la lot de la tribu de los hijos de Benjamín vinieron de acuerdo a sus familias en los bordes. Su posición está entre los hijos de Judá y los hijos de José. Entonces, ahí con este versículo compruebo que la tribu de Benjamín estaba mezclada con la tribu de Judá. ¿Ok? Y los hijos de José, qué chistoso. ¿Y por qué dicen los hijos de José? No lo sé, hay más que investigar. Aquí tengo una cita del famoso Josephus, que es un historiador, ¿ok? Mirad, los ojos del Señor están en el pecador reino. Yo destruiré de la faz de la tierra, pero no completamente destruiré la casa de Jacob, dice el Señor.
porque yo seguramente mandaré y sift. How do you say sift? Ciernaré. Cuando tienes la harina así toda en bolillas y la pones a cernir. Sift. A ver si se escribe así. Tamizar. Lo ponen a despolvorear. Ándale. Espolvorear. A espolvorear. ¿Dónde está? La casa de Israel, sobre todas las naciones. Y eso está en Amos 9:8-9. Como un grano que está espolvoreado por la taza que... No sé ustedes, hay diferentes. Ustedes pueden hacer un colador y hay ciernes. O es polvorear la marina. Ay, Dios santo, help my tongue in Jesus' name. Ahí es donde puedes colar la harina para que salga más finamente, ¿ok? Entonces este sieve, no sé qué es, tengo que verlo. No preparé eso. Pero si tiene importancia, pues vamos a ver. Me molesta que el teclado venga cada ratito. Ok, el versículo 8 dice zarandeada. Acá dice zarandeada, pero es cernir, colar la harina para que salgan polvito en vez de bolitas. Y yo me he dado cuenta que si cuelas la harina cuando yo hago pan, porque yo hago pan, y me refiero a pan, ¿verdad? No me refiero a pasteles. Si la cuelas o la ciernes, la despolvoreas, se hace mejor cuando tú la estás batiendo. Que comparado si lo dejamos ahí todo con bolitas, te tienes que costar para que se mueva todo. ¿Verdad? Y dice, zarandea, engrana una criba. Aquí dice la palabra criba. Yo lo veo como... Y no cae un granito en la tierra. Vamos a decir que es un colador que está cirniendo. ¿Dónde estamos? Estás polvoreando, filtrando la harina. La está filtrando para, en vez de que quede bolodita, así como sale, cae así bien polvoreadita. Y se maneja mejor para hacer pan. Ok, pero aquí Dios está haciendo una figura de qué le va a pasar a Israel. Ok. Como está así. Y ni un granito se caerá al piso. Nadie se va a salvar. Dice Josífes, un historiador judío del primer santuario, dice que todo el cuerpo del pueblo de Israel se quedaron en el país de Media. Por eso son dos tribus, Judá y Benjamín. Y en Asia y en Europa el sujeto de los romanos, que las 10 tribus son más allá del Eufrates hasta ahora, y son una inmensa multitud y no a ser estimadas por números. Antiquities de los judíos, página esa. Entonces, ¿cuál es el propósito de que yo puse esto aquí? Es que Dios va a cernir, va a despolvorear a la tribu del norte. Y eso se ve en el capítulo 7 de Isaías. Hicieron algo malvado, Dios no le complació. Bye bye, adiós. Ok. ¿Y por qué escogí esto? Porque la miré en una persona que estaba compartiendo un estudio bíblico. Entonces tomé esta. No me acuerdo, esta cita la tomé de internet. Perdón. Y ahí está el año que Josífes vivió después de Cristo. 37 AD al 100 AD. Ahora volvamos a Isaías. Esa es una pizca de la historia que tiene importancia. Perdón, con el libro de Isaías. Tiene importancia, sí lo tiene. Ok, Isaías capítulo 1.
Aquí se mencionan de nuevo 4 reyes. La visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio cerca de Judá y Jerusalén los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Judá es la tribu del sur, Jerusalén la tribu del norte. Estaban divididas. ¿Ok? Ahora, simplemente porque él tuvo que ver con estos 4 reyes, no significa que él no vio las cosas de los otros reyes. ¿Ok? Mientras existía un rey, siempre había otro rey en el otro lado. Mientras existía Usías, había otro rey en el norte. Mientras existía Jotam, había otro rey en el norte. Unos quizás duraban más poquito y otros más. Puede que haga un rey allá y aún ya Jotam se murió, sigue acá y sigue el rey allá. Nada más quiero que sepan un poquito la historia para que puedan entender la importancia del libro de Isaías. Entonces vamos a ver quién fue Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. ¿Y qué hicieron ellos para que Dios tuvo que levantar un profeta y escribir este libro de Isaías que tiene 66 capítulos para hablar de las historias de sus 4 reyes? Y hay mucha investigación, como ven, ya vamos a 31 minutos, que se puede decir más de ellos. Eso es lo que yo he reunido. El primer rey, Usías. Su nombre significa mi fortaleza es Jehová, mi fortaleza es Yahvé. Las tribus del norte, perdón que escribí aquí aquí está equivocado. Perdón, ahí tengo un error. Es normal, ¿verdad? Porque yo no soy una teóloga, no soy estudiada en un colegio. Simplemente leo la Biblia y aprendo de historia. King Osea tenía 16 años cuando él empezó a reinar. 16 años, ¿te imaginas qué tipo de sabiduría tiene un muchachito de 16 años? Pero reinó por 52 años en Judá y también pues decimos siempre Judá, pero no nos olvidamos que está mezclado ahí Benjamín. En 2 de Crónicas 26, 6 al 27, dice: de primero hizo lo que estaba correcto delante de la vista del Señor, y Dios lo ayudó contra los filistines y contra los arabios, y moró en Gurbal y contra los arabios que moraban en Gurbal y Mejunims. 16. Pero cuando él estuvo fuerte, su corazón se levantó a su propia destrucción, porque él transgredió contra Jehová su Dios, y fue al templo del Señor a quemar incienso sobre el altar del incienso. En el versículo 18 al 20, narrado: cuando él estaba fuerte, su corazón se levantó a su destrucción, porque él transgredió contra el Señor su Dios, y fue al templo del Señor a quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces Azarías el sacerdote se levantó, y con otros más, dice la Biblia, ¿verdad? Creo que trajo otras 80 personas más, y le dijo: no te pertenece. Las comitas es directamente a la Biblia, lo citado. No te pertenece a ti, Usía, quemar el incienso delante de Jehová, pero a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que están consagrados a quemar. El 21 dice: entonces Urias se enojó, y Dios lo castigó con leprosidad. Y dice que, de nuevo citando, él fue cortado de la casa del Señor. Usías iba en buenos pasos. Eso es otra cosa que quiero que entiendas. La importancia de este libro de Isaías, y no nomás Isaías. Todos los profetas hay reyes rebeldes, malvados.
Sí, el propósito de Dios no es que existieran reyes. Él era el rey. Pero luego el pueblo dijo, allá en el libro de Samuel, creo que es 16, 17 por ahí, o 15. Queremos un rey como las naciones. Y Samuel dijo, me han rechazado. Y Dios le dijo, no, Samuel, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Entonces dice, hazles caso, dales un rey a los caprichosos. Ok, yo ya dije eso. Dales un rey. Caprichosos es mi pobre palabra. Y se los dieron y fue Samuel. No, fue Saúl. Samuel fue a ungirlo y Saúl fue el primer rey y falló. David fue el segundo rey. ¿Tuvo sus fallas? Sí, pero se arrepintió. ¿Verdad? Le agradó a Dios, aunque pues también sus errores se arrepintió. Después Salomón, etcétera, etcétera. Entonces, Saúl, David, Salomón reinaron sobre todo el reino. Pero llegó a su tiempo donde Dios le quitó a Salomón para que solamente reinara sobre uno. Su hijo, no en sus días, pero su hijo. Okay. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Que Dios los permitió ser reyes para que dirigieran al pueblo a la justicia, a la obediencia, a guardar sus mandamientos, estatutos, a hacer justicia. ¿Y qué pasó? Pues no, fallaron. Entonces Usía falló, se creyó. Tuvo el espíritu del diablo porque dices, he lifted his heart. Como he was lifted. Se levantó. Soy rey. Uy, ay, ay, puedo hacer lo que me dé la gana. No, 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 no. Todo tiene su propio orden. Y pues Dios le dio la lepra, la leprosidad. Y murió. Siguiente rey, Jotam. ¿Qué significa su nombre? Perdón. Jehová es perfecto. Mira qué preciosos nombres tienen estos para que hubieran cumplido por su llamado como rey. Mira el precioso nombre de este hombre, el primerito. Usaya, mi fortaleza es Jehová, pero falló. Y vamos a hablar de Jotam, el cual es el hijo de este Usía. Es su hijo. Y estos son reyes de Judá. Ok. Ok. El rey Jotam era el hijo de Usaía. Él tenía 25 años cuando él empezó a reinar. Él reinó sobre la tribu sur, que decíamos Judá, por 16 años. Y aquí siempre le pongo Judá y Benjamín para que entiendas, no te olvides de eso. En segunda de Crónicas 27, 1 al 9, podemos pasar muchos versículos, pero es importante. Y él hizo lo que estaba correcto en la vista del Señor, de acuerdo a todo lo que su padre Usía había hecho. Pero él no entró en el templo del Señor. Él no hizo la tontería de Usaías. Y aún todo el pueblo hacía corruptamente. Entonces, ¿qué tenemos la lección? Usías hizo todo lo correcto. No Usías. Jotam, el hijo de Usías, hizo lo correcto, pero el pueblo estaba rebelde. No querían ser. Entonces podían tener un buen rey, pero de todas maneras la influencia del rey como que no les llegaba al corazón, pues no querían ser obedientes. Él peleó contra los amonitas, ¿verdad? Y dice que los hijos de Amón le daban 100 talentos de plata, 10,000 medidas de trigo, 10,000 de cebada. Muchos de los hijos de Amón le pagaban el segundo y el tercer año. Y Jotam se hizo poderoso y él preparaba sus caminos delante del Señor su Dios. Dice en 2 Reyes 15, 33 al 36, 5 y 20 años tenía cuando él empezó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusha.
la hija de Sadoc. Y él hizo lo que estaba correcto en la vista del Señor, y hizo todo de acuerdo a su padre Usía, lo que su padre Usía había hecho, excepto los lugares altos, él no los quitó. La gente sacrificaba y quemaba incienso aún en los lugares altos. Pero él construía un portón alto para la casa del Señor. Ahora el resto de los hechos de Jotam y todo lo que hizo, ¿acaso no están escritos en el libro de los crónicos de los reyes de Judá? Entonces, digamos que fue casi perfecto. No quitó esos lugares donde la gente iban a sacrificar a los ídolos, a los cuales Dios estaba contento. Ya hemos leído esos ídolos previamente. Milcom, Ashtoreth, ¿y qué era el otro? Chemosh. Y lo estoy diciendo en inglés, pero ya lo leí en español anteriormente. Pueden hacerle rewind para atrás para ver esas cosas si alguno les queda bien. El rey Ahaz. Su nombre significa he has grasped. Él significa él ha agarrado o él ha obtenido. ¿Ok? Él era, tengo una adición, una información extra que él, que era de la tribu de Benjamín. Pero de todas maneras puede ser rey porque Judá y Benjamín están mezcladas. Y dice que en el año 732 o 731, no está claro, BC, hasta el 716. Son los años que él reinó o vivió. A ver. El segundo de Reyes 16. Esos son los años que reinó. 12 años. Espérate, puedo estar equivocado. 16 plus 2 is 20. Ajá, sí. Son 12 años que reinó. Esos años son del 732 al 731, al 716 al 715. Recuerda que los años van para atrás, se disminuyen. En el año 17 del Peca, el hijo de Remalaya, Ahaz, el hijo de Jotam, rey de Judá, empezó a reinar. 20 años tenía Ahaz cuando él empezó a reinar, y reinó 16 años. Son 16, perdón, ¿qué estoy pensando? 16 más 16, 32. 16 años reinó en Jerusalén y no hizo lo que estaba correcto en la vista del Señor, su Dios, como David, su padre, y no caminó en el camino de los reyes de Israel. Hizo a su hijo pasar por medio del fuego. Esto de hizo pasar a su hijo del fuego se llama la adoración de Chemosh, o ¿cómo se llama? Chemosh. Era el dios pagano donde tenía una bocota así y metían a los hijos por la boca y los quemaban a los hijos vivos. Dicen que vivos, en un video que yo miré, les quitaban el corazón. Yo no sé quién tiene la razón, necesito investigar más, pero eso es la historia. Entonces Ahaz hizo a su hijo pasar. Ahaz no estaba bien con Dios, no había hecho lo correcto como su padre David, y su padre significa su antepasado. ¿Sí me entiende lo que significa? Es su abuelo o tatarabuelo, como digamos. Y él caminó en los reyes de Israel y hizo a su hijo pasar fuego, hizo de acuerdo a las abominaciones de los ateos, y el Señor lo aventó fuera de los hijos de Israel, y él sacrificaba y quemaba incenso en los lugares altos y en los montes y sobre bajo cada árbol verde. Entonces Ahaz mandó mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo.
pecado, pecado. Esta información aquí, que estoy leyendo ahorita aquí, del 7 al 9, se encuentra en el 6 al 7. Entonces, no voy a tocar mucho de esto, nomás lo estoy leyendo, ¿ok? Porque se va yendo poquito a poquito. Diciendo, soy tu siervo y soy tu hijo. Excúsame, Ahaz, excúsame, que no tú eres el hijo de Dios. No, era un hombre pagano. So, ok, si eres hijo de Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Ven y sálvame fuera de la mano del rey de Siria. Ok. Siria y Asiria eran dos diferentes. Ok. Y bajo de la mano del rey de Israel. Lo que pasa que, como te digo en el capítulo 7, el rey del norte se junta con Siria para pelear contra Judá. ¿Ok? Lo cual Dios los protege y nada pasa. Y por esa razón, bueno, mejor no digo eso. Pero bueno, sí. Y Ahaz tomó plata y oro que estaban en la casa del Señor. Espérate, Ahaz, ¿y por qué no le sacaste de tu propia casa? ¿Por qué tuviste que sacarlo del templo de Dios? Muy mal, Ahaz. Muy mal ejemplo. Muy pecador y malvado este hombre. Y los tesoros del reino, de la casa del rey. Ok, se sacó unos tesorillos del rey. Okay. Y lo mandó por regalo al rey de Asiria, a Tiglat-Pileser. ¿Cómo se dirá eso en español? Bueno, yo creo que igual, más o menos. Y el rey de Asiria le escuchó. Y el rey de Asiria y lo tomó y cargó al pueblo de ahí. Y los tomó a Kir y mató a Rezín. Como te digo, lo añadí aquí para que veas la maldad del rey Ahaz. Pero te digo, pues, por esta razón va a morir la tribu del norte, porque pelearon contra la tribu del sur. Y sabemos que Cristo nace de la tribu de Judá. Que no hubiera conociera. Dele su castiguito por la tribu del norte, por haberse juntado. Y hay más historias. Les voy a enseñar primeramente unas fotos de los reyes. Yo me vida para hacer tu voluntad. El 9. Entonces el rey de Asiria le hace caso. Pero luego de este mismo rey, Dios le mueve su corazón para ir contra el rey Ahaz. Está pesado de todo esto. Isaías está viendo todo este desastre. Y tiene una obra que hacer. Ok. Vamos con el siguiente rey. El 12 rey, dice aquí el octavo. 12avo. Mira, significa octavo. Octavo significa el 8. El 12 rey de Judá, Hezekiah. En español, Ezequías. Jehová es mi fortaleza. Espérate. Que no, el primer rey era Jehová es mi fortaleza. ¿A dónde estamos? Jotam, Uzziah. Uzziah también significa mi fortaleza, Jehová. Uzziah y Hezekiah. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Hezekiah? Tienen el mismo significado. Ay, Señor. En 2 Reyes 1:6 habla de Ahaz, king of Judá, de reinar. Él tenía 25 años cuando empezó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Él removió los lugares Ezequías, y quebró las imágenes, los ídolos, y cortó los árboles. Esos árboles, ¿te acuerdas donde dice que los corrió a adorar? Cortó esos árboles. Donde están un montón de árboles, no sé cómo se dice en español, y quebró en piezas la serpiente que Moisés había hecho. Si se acuerdan en el libro de Deuteronomio, Moisés hizo una serpiente para que la vieran representando a Cristo, pero en aquel tiempo, en aquellos días, el pueblo de Israel le quemaba incenso y le llamaron Nehustan.
Él confiaba en el Señor de Israel. Por eso lo quemó, porque le hicieron un ídolo. Él confiaba en el Señor de Israel. Después de él no había ninguno de todos los reyes, ni después ni antes de él, porque él se pegaba al Señor y no se apartaba de seguirle y guardaba sus mandamientos, lo cual el Señor le mandó Moisés. Pero como todo ser humano que se cae, tienen errores. Iba bien, pero luego le falló a Dios. ¿Okay? En Isaías 38, Hezekiah estaba muy enfermo y le llamó a Dios, le buscó en oración. En inglés la palabra call, como se le va a llamar por teléfono. Le aclamó a Dios y Dios le proveyó un remedio. Tenía una herida en su pie y Dios le dijo que le diera un remedio. Le prolongó la vida por 15 años. Y este hombre hizo una tontería. Vamos a decir 2. Pero bueno. Y en el 39, el siguiente capítulo de Isaías. ¿Ves? Aquí ya también estamos hablando de Isaías. Queriéndonos. Todo tiene que ver. En Isaías 39, en ese tiempo Merodach Balaam, el hijo de Balac, king of Babilonia, mandó cartas y un regalo a Ezequías, porque escuchó que había estado enfermo y que se recobró. Y Ezequías estaba contento con ellos y le enseñó, o sea que vinieron visitantes de Babilonia y les enseñó todas las cosas preciosas, la plata, el oro, las especias, los preciosos aceites que huelen a perfume y toda la casa de su armor, que esa palabra armor significa todas las cosas que usan para defenderse en la guerra y todo lo que estaba encontrado en sus tesoros, y no había nada en su casa ni en su dominio que Hezekiah no les demostró. Estaba orgullosito, Dios le prometió 15 años más. Les entiendo todo lo que te están hablando. ¿Y qué pasa? Pues esto me lo agradó. Ni una pizca. Y vino Isaías, el profeta. ¿Ves? Aquí vemos una pizca de la obra del profeta Isaías. Y le dice, ¿qué dijeron estos hombres? ¿Y de dónde son? Y Ezequiel le dijo que vinieron de un país lejanos aún de Babilonia. Entonces la estoy adelantando por casi tiempo. Y han visto todo lo que tienen. Y de Isaías le dijo a Ezequías, ves la obra de Isaías. Escucha la palabra del Señor de los ejércitos. Mira en tus días todo lo que está en tu casa, lo que tus padres han puesto en guardado hasta este día, serán cargados a Babilonia. Nada será quedado, dice el Señor, y de tus hijos que saldrán de ti, que tú tendrás, se los llevarán. Y serán eunucos. Y un hijo de Ezequías es el profeta Daniel. Daniel, Shadrach, Meshach y Abednego. Los 4 fieles en Daniel 6. Todo profetizando en el futuro, ni siquiera él estaba en ese tiempo. Ok, ¿qué es lo que le pasó a Ezequías? Arrogancia. Ezequías se hizo orgulloso y mal agradecido después de que Dios le había extendido su vida por 15 años. Ezequías ignoró la ley de Dios y asumió que Dios le continuaría a salvar de sus enemigos. Tenía self-reliance, significa confiaba en sí mismo. Ezequías se convirtió muy confidente y falló a consultar a Dios para hacer decisiones. Por ejemplo, Ezequías recibió a Babilonia, ¿verdad? Y les demostró todo su reino sin consultar al profeta Isaías. Disregarding God's kindness. Disregarding, ¿qué significa disregarding?
A ver, vamos a ver. Te digo, me vaya. Disregarding. Desestimar, haciendo caso omiso, ignorar, desatender, pasar por alto, descuidar, descuidando la amabilidad de Dios. Ezequías no respondió apropiadamente a la amabilidad enseñado por Dios. Cuando Ezequías estaba en muerte, Dios miró el futuro. Y cuando Ezequías no, lo estoy trayendo incorrecto. Espérate tantito. Cuando Ezequías estaba acostado en su muerte, Dios miró el futuro y supo que Ezequías pecaría este pecado gravioso. A ver, ¿cómo se dice grievous? Oh, pues te falta en las inglés, el español. Grave, serio, grave, malo. Este pecado malo, Dios vio en el futuro la destrucción del templo cuando Nebuzaradán vino y él desmanteló el oro, quitó el oro y quebró el templo al piso. Ezequías tomó el oro del templo para dárselo a alguien. ¿Y qué pasó? Babilonia miró todas las olor. Mira, él les enseñó todas las cosas buenas. Y después que pasó, Babilonia vio la riqueza de un rey Ezequías. Lo codiciaron. Entonces ahora vienen y ellos le quemaron el templo a Dios. Entonces Dios nos tiene mucha misericordia. Nos permite nuestros errores, pero nuestros errores tienen muchas malas consecuencias. La destrucción del templo. Dios también vio en un futuro distante la destrucción del templo cuando Nebuzaradán vino y quitó el oro y quemó el templo al piso. No llevó todo el oro porque se derritió. ¿Ok? Y Ezequías, su parade a los embajadores, se les enseñó todas las cositas. Y dice que esto permitió que el oro del templo se lleve para Babilonia. Es una porción del oro, ¿ok? Y ahorita que me acuerdo, es más de lo que yo estoy pensando, porque estoy pensando en el tiempo de los romanos, estoy equivocada. No se derritió el templo en ese tiempo, se derritió. Hubo fuego en el templo en el tiempo cuando Roma conquistó a Israel. Y básicamente no Israel, pero Judá, ¿verdad? La porción. Las historias fueron dichas y pasadas a Babilonia, a los hijos y sus nietos. Finalmente, curiosamente, era lo mejor para ellos, pues hicieron ricos con ese oro. Y todo empezó con el error grandísimo. Entonces, esa fue la introducción de Isaías. Espero que entiendan una pizca porque Dios ahora puso este libro tan precioso que se le dice también el quinto evangelio, porque nosotros también somos pecadores, tenemos que arrepentirnos. Quizás ahorita no tenemos un profeta. Yo no creo que existe un profeta. Si lo crees, yo no. Si existe un profeta como Isaías, como Jeremías, no existe un profeta en estos días que guarde los mandamientos de Dios, no lo existe. Hay gente que se cree profeta dominguero, que es una religión. No existe profeta, pero hoy tenemos la Biblia, el Antiguo Testamento, es tan importante como el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está basado en el Antiguo. Si tiras del Antiguo, no entiendes el Nuevo Testamento porque tiene prudencia. Cuando Cristo dice en Mateo 5:39, en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque en ellas tenéis vida eterna.
se está refiriendo al Antiguo Testamento. Porque en aquel tiempo, cuando Cristo está hablando, no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento viene después de su muerte. Entonces hay importancia de estudiar el Antiguo Testamento. Entonces, pues, los invito a que tengan un corazón de buscar las bendiciones que Dios tiene para ti en su palabra. Padre Santo, bendice estudio y permite lo que suba en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces ahora voy a subir este video. Usted por favor hágame el favor de compartirlo, comentar, pongan un like y compártanlo porque Cristo viene. Adiós.